¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a resolver algunos ejemplos de derivadas parciales. Vamos a comenzar con derivadas sencillas y vamos a ir aumentando el nivel de dificultad. El primer ejemplo nos dice: encuentra la derivada parcial de la función con respecto de x y la derivada parcial de la misma función con respecto de y. La función que nos dan es una función de dos variables, de x y va a ser igual a 2x² menos 3y menos 4. Vamos a comenzar con la derivada de esa función con respecto de x. Lo vamos a indicar de esta forma. Y esto es igual a la derivada parcial con respecto de x, y en lugar de indicar que es f de x, y, colocamos la función que nos dan en el ejemplo. Aquí vamos a aplicar una regla fundamental del operador de la derivada. Si nosotros tenemos la derivada de una suma de funciones, como lo tenemos aquí, nosotros podemos repartir esa derivada en cada uno de los términos de la suma. Entonces esta derivada de aquí la podemos poner como la derivada de 2x² con respecto de x menos, ya que los signos se conservan, es decir, este menos es este menos, la derivada parcial de 3y con respecto de x menos la derivada parcial de 4 con respecto de x. Las derivadas parciales se comportan de manera similar a las derivadas de una sola variable. Es decir, las fórmulas que nosotros ocupamos en cálculo diferencial también las vamos a poder aplicar en derivadas parciales. Para nosotros resolver estas derivadas nos vamos a ocupar estas dos fórmulas: la derivada de una función x elevada a un exponente y la derivada de una constante. Si en la función que queremos derivar, como en este caso es 3y, no se encuentra la variable respecto a la cual queremos derivar, como en este caso es x, pues se va a hacer 0, ya que esto sería una constante. Más fácil de ver: si nosotros dentro de una derivada parcial no tenemos ninguna variable que se encuentre en esta parte, va a ser 0. Por ejemplo aquí, la derivada parcial de 3y con respecto de x va a ser 0, ya que 3y no contiene ninguna x. Y la derivada parcial de 4 con respecto de x también va a ser 0, ya que aquí solamente va a haber un término constante, que es 4, y no contiene ninguna x. Y en cuanto a este término, nosotros observamos que el 2x² sí contiene la variable respecto a la cual estamos derivando. Entonces esta vamos a tener que buscar la forma de derivarla. Por eso vamos a usar la fórmula que tenemos en esta parte, que es la derivada de x elevada a una potencia va a ser igual a la potencia multiplicada por x elevada a la potencia, y a esta potencia le vamos a restar 1. Y nos queda de esta forma. El 2 puede salirse de esta derivada, ya que es una constante, como lo tenemos aquí, y vamos a multiplicar la derivada de x², que sería 2, por x a la 2 menos 1. Este 2 viene de la fórmula, en este caso sería n, y x a la 2 menos 1 sería x a la n menos 1. Ya lo que nos queda es multiplicar estos dos términos y reducir el exponente, y nos va a quedar que es de 4x. Este sería el resultado de la derivada de nuestra función con respecto de x. Ahora vamos a hacerlo respecto de y. En nuestra derivada vamos a sustituir nuestra función, como lo tenemos en esta parte. Vamos a aplicar linealidad. Les repito, es simplemente que si nosotros tenemos la derivada de una suma de funciones, vamos a poder repartir la derivada en cada uno de los términos de la suma. Y observamos que es parecido a lo que teníamos en la derivada anterior, solamente que ahora lo vamos a hacer respecto de y. Nos damos cuenta, 2x² no contiene ninguna variable y la derivada que nos están pidiendo es respecto de y. Entonces este término va a ser 0. Lo mismo va a pasar con el 4. El 4 no está multiplicando o dividiendo por una y o por una función que dependa de y. Entonces va a ser 0. Y al término del medio su derivada va a ser diferente de 0, ya que 3y es una función que depende de y. Entonces volvemos a aplicar las mismas fórmulas. Nos queda menos 3, que sería este signo menos, y el 3 lo podemos sacar de la derivada, ya que es una constante. Nos queda menos 3 por y a la 1 menos 1. En esta variable y no nos indican, pero está elevado a la 1. Y para aplicar la fórmula, tenemos que multiplicar la n, que en este caso es 1, sería 1 por y a la 1 menos 1, y eso nos va a dar un valor de menos 3, ya que y a la 1 menos 1 es igual a y a la 0, y cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Entonces sería menos 3 por 1. Ahora vamos a resolver el segundo ejemplo. Encontrar la derivada parcial de la función con respecto de x y respecto de z. Y también nos piden encontrar la derivada de la función con respecto de y. La función que nos dan es una función de tres variables, x, y z, y va a ser x al cubo por y, más x por z, más 2 por y² por z. Vamos a comenzar resolviendo esta derivada, que es respecto a dos variables. Una propiedad de las derivadas parciales es que si nosotros queremos derivar respecto a varias variables, por ejemplo x, y, z, w, vamos a poder verlo de esta forma, que es la derivada de nuestra función respecto a una de las variables, y después de que nosotros obtengamos el resultado de esta derivada, vamos a derivarlo respecto a la otra variable. Por ejemplo, en este caso nos piden encontrar la derivada respecto de x y respecto de z. Bueno, pues nosotros primero vamos a derivar
esta función respecto de x y lo que obtengamos lo vamos a derivar respecto de z. Nosotros podríamos cambiar el orden, primero derivar respecto de z y luego respecto de x y daría el mismo resultado, eso no presenta problema. Entonces primero vamos a calcular la derivada de la función respecto de x. Repartir el operador derivada en cada uno de los términos de nuestra suma. Ya lo tenemos de esta forma. Ahora vamos a ver si alguno de los términos se hace 0. Observamos en este término de la suma si hay una x y la variable respecto a la cual estamos derivando es x, entonces esto va a ser diferente de 0. En el segundo término también tenemos una x, también este va a ser diferente de 0. Y en el tercer término solamente tenemos la variable y la variable z. Y como la variable respecto a la cual estamos derivando es x, pues esto va a ser 0, ya que es como si deriváramos una constante. Ahora, ya que nosotros simplificamos esto y ya obtuvimos qué términos se van a hacer 0, en estas dos derivadas vamos a aplicar la propiedad de que podemos sacar las constantes. Es decir, si en la función que estamos derivando tenemos una variable o un número que sea diferente de la variable respecto a la cual estamos derivando, la vamos a poder sacar de la derivada. En este caso derivamos respecto a x y la variable y la podemos sacar ya que es una constante. Nos queda y por la derivada con respecto de x al cubo, más z por la derivada de x con respecto de x. Como observamos, aquí también z la sacamos de la derivada, ya que al igual que en este caso es una constante. Ahora vamos a resolver estas derivadas que son muy sencillas. Esto es lo que obtuvimos en la parte anterior, y para derivar esto pues simplemente tenemos que usar nuestra fórmula de la derivada de x elevado a una potencia. En este caso nos quedaría y por la derivada de x al cubo. Esta y que está multiplicando es la misma y que sacamos de la derivada parcial, y también esta z es la misma que sacamos de la derivada parcial. Ahora la derivada de x al cubo va a ser n, que en este caso es 3, por x a la n menos 1, que sería x a la 3 menos 1, más z por la derivada de x está elevado a la 1, como ya les había explicado, sería x a la 1 menos 1, que es x a la 0, y x a la 0 es igual a 1. Entonces esto nos quedaría y por 3x al cuadrado, ya que 3 menos 1 es 2, más z. Aquí nosotros ya tenemos una parte de la derivada que nos estaban pidiendo. Recordemos, nos pedían la derivada de nuestra función y esto lo habíamos igualado a esta forma. Nosotros ya obtuvimos esta derivada de la función con respecto de x. Ahora lo que nos falta por hacer es obtener la derivada del resultado con respecto de z. Sustituimos lo que obtuvimos en el paso anterior, que es la derivada de 3x cuadrada por y más z respecto de z. A esta derivada le podemos aplicar la linealidad, es decir que esta derivada la podemos repartir para cada término de la suma, como lo tenemos en esta parte. Aquí una vez más observamos que en este término 3x cuadrada por y no va a existir ninguna variable z, entonces va a ser 0, ya que es como si deriváramos una constante, más la derivada de z con respecto de z. Esto va a ser 1 por z a la 1 menos 1, que es z a la 0, y cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Entonces, la derivada de nuestra función que depende de x, y z, con respecto de x y z va a ser igual a 1. También nos pedían encontrar la derivada parcial de la función con respecto de y. Aquí sustituimos la función original que nos daban, que es x al cubo por y más x por z más 2 por y cuadrada por z. Una vez más repartimos la derivada para cada término de la suma, y en este paso vamos a ver de nuevo qué términos se van a hacer 0. El primer término contiene una y, por lo tanto es diferente de 0. El segundo término no contiene ninguna y, entonces va a ser 0, ya que la derivada que nos están pidiendo es respecto de y. Y el tercer término también contiene la variable y, por lo tanto va a ser diferente de 0. Ahora de estas derivadas nosotros vamos a sacar las constantes. Como en este caso todo lo que no contenga una y lo podemos sacar, en este caso sería x al cubo, y en este caso sería el 2z. Como está indicado en esta parte, x al cubo por la derivada parcial de y con respecto de y, más 2z derivada parcial de y cuadrada con respecto de y. Nosotros aplicamos de nuevo esta fórmula, que es la derivada de la variable x elevada a una potencia. En este caso no es x, es y, pero eso no va a afectar en nada. Entonces la derivada de y es y a la 1 menos 1, que es y a la 0, y esto es igual a 1. Si nosotros tenemos un poco más de experiencia resolviendo derivadas, pues sabemos rápidamente que la derivada de y con respecto de y es 1. Entonces nos quedaría x al cubo por y a la 1 menos 1, como ya les dije, todo este término es 1, más 2z por la derivada de y cuadrada, que es 2 por y a la 2 menos 1. Nos queda x al cubo más 4
ya que es 2 por 2 por z por y. Y ese sería el resultado de la derivada parcial de la función con respecto de y. Este ejemplo nos pide encontrar la derivada de nuestra función con respecto de x y con respecto de y de esta función, que va a depender de x, y, z, y que va a ser igual a 2x cuadrada por la función exponencial elevada a la y por z más y por x a la menos 1. Aquí, como observamos, la derivada que nos están pidiendo ya no es un polinomio, ya contiene otro tipo de funciones. Ya que es una derivada respecto a dos variables, primero vamos a derivarla respecto de x. Aquí lo tenemos indicado y lo que hacemos es sustituir la función que nos dan. Aquí sigue aplicando la linealidad, es decir, nosotros también podemos repartir el operador de la derivada a cada uno de los términos de la suma. Aquí observamos si alguno de estos dos términos no depende de x y que se haga 0. Como observamos, 2x cuadrada por e a la y z si depende de x, ya que aquí encontramos el x cuadrada, y y por x a la menos 1 también depende de x. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las constantes de las derivadas, es decir, todo lo que no dependa de x lo sacamos de la derivada como una constante. En este caso sería el 2 y el e a la y z, y en este caso sería la variable y. Y nos va a quedar de esta forma, como 2e elevado a la y z por la derivada parcial de x cuadrada respecto de x más y por la derivada parcial de x a la menos 1 respecto de x. A resolver estas derivadas, que son muy sencillas, simplemente aplicando la fórmula que ya vimos, que es la derivada de x elevada a una potencia. Nos quedaría 2e a la y z, que es esta de aquí, por la derivada de x cuadrada, que sería 2 por x a la 2 menos 1. En este caso n vale 2, más y por menos 1, ya que aquí n vale menos 1, entonces la fórmula nos dice que tenemos que multiplicar n, entonces es menos 1 por x a la menos 1 menos 1. No importa si tenemos aquí un exponente positivo o negativo, esta fórmula se aplica igual. Ahora nosotros simplificamos esto, 2e elevado a la y z por 2x, ya que aquí 2 menos 1 se hace 1 y pues lo dejamos nada más como x, no lo indicamos como x a la 1, más y por menos x a la menos 2. Este signo menos viene de este menos 1 que estaba multiplicando, y el menos 2 viene de esta suma de negativos, que es menos 1 igual a menos 2. Aquí nosotros ya tenemos la primera derivada que necesitamos, que es la derivada de la función respecto de x. Ahora recordamos que nos pedían la derivada respecto de x y respecto de y. Ya obtuvimos esta, solamente nos queda obtener la derivada del resultado respecto de y. Entonces lo colocamos. Esto es igual a la derivada parcial de 4x por e a la y z menos y por x a la menos 2. Como observamos, es lo mismo que tenemos aquí arriba, simplemente que realicé la multiplicación del 2 por 2 y aquí también realicé esta multiplicación. Aquí tenemos una suma de funciones, entonces aplicamos linealidad. Nos queda la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. Aquí observamos nuevamente si alguno de estos dos términos no depende de y, pues se va a hacer 0. 4x por e a la y z, si depende de y, entonces esto es diferente de 0. Y y por x a la menos 2 también depende de y, entonces es diferente de 0. Ahora nosotros vamos a sacar las constantes de las derivadas para que se vea más sencillo. En este caso 4x no depende de y, pues lo sacamos de la derivada. Y en este caso x a la menos 2 no depende de y, lo sacamos de la derivada. Y nos va a quedar de esta forma. 4x por la derivada parcial de e a la y z respecto de y menos x a la menos 2 por la derivada parcial de y con respecto de y. Para nosotros resolver la derivada parcial de la función exponencial, usamos esta fórmula, que es la que aplicaba también en cálculo diferencial. La derivada de e a la v respecto de x es igual a la misma e a la v multiplicado por la derivada del exponente. Aquí ya lo aplicamos, es 4x, que es este de aquí. Vamos siguiendo la fórmula. La derivada de e a la v, en este caso v es yz, es igual a e a la v, ya lo tenemos aquí, por la derivada del exponente con respecto de y. Aquí es respecto de x, pero en nuestro caso estamos derivando respecto de y, entonces todas las derivadas van a ser respecto de y. Menos x a la menos 2, y la derivada de y pues es 1. Aquí lo que nos queda por hacer es realizar esta derivada, que es muy sencilla. El z puede salir como una constante, ya que no depende de y. Sería 4x por e a la yz por z por la derivada de y, que es 1, menos x a la menos 2 por la derivada de y, que es 1. Si nosotros aplicamos la suma en los exponentes, nos va a quedar esto. Este resultado de aquí ya está correcto, pero algunos profesores nos piden solamente dejar exponentes positivos. Entonces nosotros podemos reescribir el x a la menos 2 como un 1 entre x a la 2 y nos queda de esta forma.
Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Nos pide encontrar la derivada parcial de la función respecto de y. Bueno, nos piden la derivada parcial de f respecto de y. Es la derivada parcial de y por z por e a la 2yx más el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Observamos es la derivada de una suma de dos funciones, entonces podemos repartirla a cada uno de los términos. Ahora vamos a observar si alguno de los términos se hace 0. Este término de la suma depende de y, aquí la tenemos, y el logaritmo natural también depende de y. Por lo tanto, ninguno de los dos términos se va a hacer 0 y vamos a tener que encontrar sus derivadas. Para tener un orden vamos a resolver las derivadas por separado. Primero la derivada de y por z por e a la 2yx y luego la derivada del logaritmo natural. Primero observamos que z puede salir de la derivada, ya que la podemos ver como una constante. Y también que y e a la 2yx van a depender de y. Aquí para nosotros poder derivar esta multiplicación vamos a tener que usar la fórmula del producto de derivadas, que dice que si nosotros tenemos una multiplicación de dos funciones que dependan de una variable, en este caso de la fórmula es x, va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Esta idea vamos a aplicársela a nuestra derivada parcial. Lo primero que observamos es que en la fórmula depende de x y en la derivada parcial depende de y. Vamos a escribir esta derivada de esta forma. Conservamos la z ya que está multiplicando y nos queda derivada de y con respecto de y la multiplicamos por v, en este caso es e a la 2yx. Ahora le sumamos y lo multiplicamos por la derivada de v, que en este caso es e a la 2yx. Aquí nosotros ya solamente nos queda por derivar la y derivar e a la 2yx. Aplicamos la misma fórmula que en el ejemplo anterior, que es la derivada de la exponencial, y la derivada de y con respecto de y ya la conocemos. Esto nos queda que es z por la derivada de y, que es y a la 1 menos 1, o como ya les había dicho, toda esta derivada vale 1, por e a la yx, que es este término, más y por la derivada de la exponencial. Observamos, para derivar esta exponencial nosotros vamos a poner la misma exponencial, que es e a la 2xy. Aquí no importa el orden, ya que es una multiplicación y el orden de los factores no altera el producto. Entonces 2xy es igual a 2yx. Y a esta exponencial le vamos a multiplicar la derivada de su exponente. Entonces es la derivada de 2xy con respecto de y. Aquí nosotros este término lo simplificamos y realizamos esta derivada. La derivada de 2xy respecto de y va a ser igual a 2x, ya que nosotros sacamos el 2x como una constante de esta derivada y nos quedaría solo la derivada de y con respecto de y, que es 1, como lo tenemos aquí, que es z por e a la 2yx más y por 2x por e a la 2xy. Aquí observamos que en los dos términos de la suma va a existir el término e a la 2yx, entonces lo podemos factorizar. Y la forma más simplificada de esta derivada es z por e a la 2xy por 1 más 2yx. Ahora vamos a encontrar la otra parte, que es la derivada del logaritmo natural. Lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula, que nos dice que la derivada del logaritmo natural de una función respecto de x es igual a la derivada del argumento entre el argumento, que es la derivada parcial de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada respecto de y, entre el argumento, que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. En la parte de arriba observamos que tenemos la derivada de una suma, entonces le aplicamos linealidad, que es la derivada de cada uno de los términos. Aquí fácilmente ya vemos que la derivada de x cuadrada respecto de y va a ser 0 y la derivada de z cuadrada respecto de y va a ser 0, ya que ninguno de estos dos términos depende de y. La única que nos va a quedar es la derivada de y cuadrada respecto de y todo eso dividido entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esta derivada de aquí ya sabemos cómo hacerla, simplemente bajamos el exponente y le restamos 1. Como lo tenemos aquí, nos queda 2 por y a la 2 menos 1, que es 2y, entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Este ya es el resultado de la derivada del logaritmo natural que nos dieron. Ahora nosotros recordamos que nos pedían la derivada de la función respecto de y, que era igual a la derivada de estos dos términos. Nosotros ya obtuvimos las derivadas de cada uno por separado. Lo único que nos queda por hacer es sumar nuestros resultados. Este es el resultado de la primera derivada y este es el resultado de la segunda derivada. Y su suma constituye el resultado de la derivada que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, este es el resultado final. Ahora vamos con el último ejemplo.
nos piden encontrar la derivada parcial de la función con respecto de y. La función que nos dan depende de x, y, z y es igual al seno de x más la tangente de yz más e a la 2y por el coseno de 3x más y. Vamos a hacer lo que hicimos en los ejemplos anteriores. Primero vamos a sustituir en nuestra derivada parcial. Ahora, ya que lo tenemos indicado de esta forma, nosotros vamos a aplicarle linealidad. Es decir, la derivada la repartimos a cada término de la suma. Aquí nosotros vamos a observar si algún término se va a hacer 0. Aquí el seno de x más la tangente de yz depende de y, que es la variable respecto a la cual estamos derivando. Por lo tanto, esto no es 0. Y e a la 2y por el coseno de 3x más y tampoco se va a hacer 0. Por lo tanto, vamos a tener que encontrar estas dos derivadas. Como en el ejemplo anterior, para mantener un orden, vamos a encontrar primero esta derivada y después esta derivada por separado. Tenemos la derivada del seno de x más tangente de yz. Para realizar esta derivada aplicamos la fórmula de la derivada del seno, que nos dice que la derivada del seno de u es igual al coseno de u por la derivada de su argumento. Nuestra u sería igual a x más tangente de yz, entonces nos queda coseno de x más tangente de yz, que es el coseno de u, por la derivada de u con respecto de y. Aquí esta parte de la derivada ya la tenemos, solamente nos queda encontrar la derivada de esta suma. Le podemos aplicar linealidad, ya que, como les dije, es una suma. Sería igual al coseno de x más la tangente de yz, este término lo conservamos de la parte anterior, y ahora lo multiplicamos por estas derivadas. La derivada parcial de x respecto de y va a ser 0, ya que x no depende de y. Y para nosotros encontrar la derivada de la tangente vamos a usar esta fórmula, que nos dice que la derivada de la tangente de una función respecto de x es igual a la secante cuadrada de la función por la derivada de v respecto de x. Y aplicamos esta fórmula. Aquí conservamos el coseno de x más la tangente de yz, ya que ese término ya no lo tenemos que hacer nada, y lo multiplicamos por la derivada de la tangente de yz, que es la secante cuadrada de yz por la derivada parcial de yz con respecto de y. Entonces nos queda el coseno de x más la tangente de yz por la secante cuadrada de yz por z. Y nos va a quedar que la derivada del seno de x más la tangente de yz es igual a z por la secante cuadrada de yz por el coseno de x más la tangente de yz. Ya obtuvimos una parte de la derivada. Ahora nos falta obtener esta otra derivada. Como en el ejemplo anterior, vamos a observar que es la derivada de una multiplicación de funciones que dependen de una misma variable. Entonces vamos a usar de nuevo la fórmula de la derivada de una multiplicación. Aquí nuestra u va a ser e a la 2y y nuestra v va a ser el coseno de 3x más y, que nos va a quedar que la derivada de u, que es e a la 2y respecto de y, por v, que es el coseno de 3x más y, más u por la derivada de v. Aquí lo que tenemos que hacer es resolver esta derivada y esta derivada, y para ello vamos a usar estas dos fórmulas. Ambas ya las conocemos de cálculo diferencial. Entonces la derivada de e a la 2y va a ser igual a e a la 2y por la derivada de su exponente, que es 2, por el coseno de 3x más y más e a la 2y por la derivada del coseno de 3x más y, que es el menos seno de 3x más y lo vamos a multiplicar por la derivada del argumento, que en este caso sería la derivada de 3x más y con respecto de y. Aquí recordamos lo que obtuvimos en la parte pasada para poder simplificarlo. Y bueno, en esta parte ya está indicada la derivada de 3x más y respecto de y. Ahora de aquí podemos simplificar un poco. Por ejemplo, este e a la 2y se encuentran los dos términos de la suma, por lo tanto lo podemos factorizar. Nos queda que sea a la 2y por 2 coseno de 3x más y menos seno de 3x más y. Aquí ya nosotros obtuvimos las derivadas de estos dos términos. Ya solamente para obtener nuestro resultado, que es la derivada de la función respecto de y, basta con sumarlo. Nos queda que nuestra derivada parcial, nuestra función que depende de x, y z respecto de y, es igual a z por la secante cuadrada de yz por el coseno de x más la tangente de yz, que equivale al resultado de esta derivada, más e a la 2y por 2 coseno de 3x más y menos seno de 3x más y. Este resultado corresponde a esta derivada. Aquí nosotros ya obtuvimos el resultado final. Y bueno, espero les haya gustado. Y ya saben que si tienen alguna duda o sugerencia, déjenme en los comentarios. En la descripción del video está nuestro correo de contacto en nuestro Facebook por si quieren mandarnos algún ejemplo. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos.